nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Amados hermanos de Iglesia Verbo Petén, espero que en su corazón haya regocijo y alegría después de haber escuchado esta bella alabanza que nos compartieron nuestros dos hermanos de Iglesia Verbo allá en zona 16 que grabaron este videoclip y que lo comparten con nosotros. Qué importante, qué bello, qué especial es reconocer que teníamos un corazón que era insaciable por todas las cosas.
que no se detenía ante nada y que le gustaba vivir en medio de toda esa euforia que el mundo nos presenta. Hasta que conocen a su Salvador, hasta que conoce a aquel que entregó su vida por el rescate de su alma, para sacarnos del pecado, para llevarnos a otros niveles de adoración diferentes. Qué importante es que nosotros realmente sepamos que es Jesucristo el que transforma nuestro corazón. Y que si esa alabanza dice que Jesucristo basta, es precisamente porque así es. Porque Él en nosotros esperanza de vida es. Porque si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús, les pido que me acompañen a decir un fuerte aleluya, aleluya, aleluya. Alaben su nombre, exalten su nombre. Allí donde te encuentres ahorita, allí donde estés hoy, rodeado de tu familia, alaben su nombre, reconozcan que Él es Dios. Reconozcan que Él es Dios. Estamos esta semana, hermanos, en el capítulo número 3 de esta serie a la que hemos denominado Solo para Vencedores. Porque en las cartas a las iglesias del área del Asia Menor que estamos compartiendo, Jesucristo hace una promesa, ofrece algo para aquellos a los que Él llama vencedores. Ya lo hemos visto en los 2 capítulos anteriores y lo veremos nuevamente en este tercer capítulo que está dirigido que está centrado en el mensaje que Jesús envió a la iglesia de Pérgamo. Por favor, acompáñenme a leer en sus Biblias. Les pido que mientras yo hablo unos segundos más, ustedes pronto ahí alcancen su Biblia y busquen el libro de Apocalipsis. Puede ser una Biblia electrónica y entonces en el buscador vamos a colocar Apocalipsis 12-17. Esa es la dirección que nos va a llevar por medio de una Biblia electrónica y en el caso de una Biblia de papel, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Entonces les pido que me acompañen a la lectura de esta porción de la palabra. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que la recibe. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hemos expuesto tu palabra delante de nosotros, Señor. Hemos leído tu palabra, tu revelación dada a Juan. Te pedimos con humildad y con sencillez que nos des ahora un corazón, Señor, que permita compartir el mensaje que tú nos has enviado a través de esta porción de tu palabra y que tengamos oído para oír
Que Señor, nosotros nos convirtamos en ese grupo especial de vencedores que tú, Señor, estás buscando que sean tus hijos. Y en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, por esta palabra, por este entendimiento que traes a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Hemos visto ya 2 cartas anteriores a esta, siempre en el capítulo 2 de este libro de Apocalipsis, que como ya dijimos, es un libro pastoral. No es el libro de terror que está en la Biblia, no es el libro de incertidumbre, no es el libro de angustia, no, es un libro pastoral. Es un libro en el cual Jesús nos está dando un mensaje como un pastor amoroso se lo daría a sus ovejas. Nos está diciendo como iglesia, esta vez asumiremos nosotros la figura de la iglesia de Pérgamo y escucharemos lo que el Señor nos dice. Si nosotros estamos o creemos estar atravesando una situación similar a la que tenía la gente que estaba ahí en Pérgamo. Pensemos rápidamente cómo era el entorno de esta iglesia o cómo era esta ciudad de Pérgamo para entender en qué ambiente se desarrollaba la vida de la iglesia. Miren, Pérgamo era una ciudad que se caracterizaba porque en ella residía el poder político de aquel tiempo para esa región del Asia Menor. Allí estaban gobernados por el Imperio Romano, pero si dijéramos las oficinas principales del Imperio Romano estaban allí en Pérgamo. Allí era el centro político de toda esa región. Y además había un lugar, quizás no un templo, porque no históricamente no se reconoce así, pero sí un lugar a donde debía, no si se quería, debía ir a rendirse tributo, culto al emperador romano. Allí había un lugar para hacer eso. Además había obviamente templos para otras divinidades, para otras deidades que los hombres tenían ahí para su culto en aquellos tiempos, como lo había en otras ciudades del lugar. Pero el concepto principal de esta ciudad era que el poder político se encontraba allí. Allí estaba lo principal del gobierno romano para esa región. Pero además era un lugar donde existían muchos centros, lugares, antros, como le queramos llamar, donde se practicaba el pecado. Hay una ciudad ahora en Estados Unidos que es conocida como Sin City, la ciudad del pecado. Así justamente debe haber sido Pérgamo. Un lugar donde los hombres que querían y que buscaban pecar encontraban todo lo que necesitaban ahí a su alcance para poder hacerlo. Así era Pérgamo, así de inmoral, así de libertina, así de salida totalmente de los criterios que los cristianos empezaban ya a presentar y a formular como una actitud de vida diferente. También se dice de Pérgamo que era un lugar donde existía una escuela para los sacerdotes de esos templos a otras divinidades que existían en diferentes ciudades. Y entonces allí en Pérgamo había una escuela para estos sacerdotes donde aprendían los ritos de cada uno de estos lugares. ¿Cómo empieza Jesús su carta? Le dice a Juan, Juan es el mensajero y Jesús es el que va a trasladar el mensaje. El mensaje es de Jesús, eso no lo perdamos de vista de dónde viene, no es un mensaje de Juan. Juan está recibiendo el mensaje y Jesús le dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya hemos presentado la idea de que el ángel podía ser el anciano, el apóstol, el que gobernaba, pero que realmente yo creo que es un mensaje a las iglesias. No es un mensaje a alguien en particular, a este Señor que está ahí al frente de la iglesia. No, este es al ángel que nos gobierna a ti y a mí, al que está en nosotros, a los que somos iglesia, a todos los que somos iglesia, hace 2000 años y ahora, a ellos viene ese mensaje de Cristo Jesús. Se identifica Jesús a sí mismo como lo hacen todas las cartas. El que tiene la espada aguda de 2 filos.
Sí, cuando hablamos un poquito del capítulo 1, Juan dijo que él lo vio. Que él lo vio en medio de su visión que Juan tenía. Se imaginan, debe haber sido impresionante para Juan, pero él logró ver que la figura de quien se le presentaba enfrente, además de tener los cabellos blancos como la nieve, dice él, y los ojos como llamas ardientes, de su boca salía una espada de 2 filos. Y hemos convenido entre nosotros que esa espada de 2 filos, lo más cercano a lo que nosotros conocemos es su palabra. Es su mensaje, es eso, es la espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo del ser humano para cambiar, para transformar, para regresarnos a donde tenemos que estar. Entonces aquí Jesús se identifica justamente como el que tiene la espada de 2 filos. Miren, eso está diciendo el que tiene autoridad, el único que tiene autoridad. Les dice, escuchemos, iglesia amada. Dice el Señor Jesús en el versículo 12 que Él conoce nuestras obras y que Él sabe dónde vivimos, dónde moramos, que Él sabe que a nuestro alrededor hay mucha inmoralidad, hay mucha gente teniendo prácticas que son ajenas al vivir como cristianos. Que si solo salimos de nuestra casa y a 2 casas o a una distancia vamos a encontrar un bar. Puede ser que sea un bar de mala muerte, diría alguien, o que sea un bar muy bien montado, muy elegante, pero sigue siendo un bar. Que algunas casas más allá encontremos algunas mujeres que se prostituyen en la puerta de un local, o que después encontremos un antro otra vez, bien montado, elegante, pero donde lo que ocurre es lo mismo: prostitución, fornicación. Que estamos rodeados de un ambiente donde todos nuestros amigos de trabajo son maledicentes, dicen palabras vulgares y nosotros nos reímos con ellos. Vivimos ahí en ese ambiente, ¿verdad? Oímos chistes que no deberíamos de oír. Oímos cosas que no deberíamos de oír, vemos cosas que no deberíamos de ver. Ese es el ambiente que nos rodea, al igual que los de Pérgamo. Y Jesús dice, yo sé dónde moras. Mire cómo lo define todo lo que yo dije en ese montón de palabras. Jesús lo resume en esto: donde está el trono de Satanás. Porque todos esos lugares, todos esos ambientes que yo acabo de describir no son ni más ni menos que el trono de Satanás. Es el lugar donde a este personaje se le adora, donde a este personaje se le coloca en el primer lugar. Entonces Jesús claramente dice: todo eso es el trono de Satanás. ¿Qué tiene de bueno la iglesia de Pérgamo y nosotros? Espero en el nombre de Jesús que así nos podamos incluir también. Que a pesar de vivir en ese ambiente, a pesar de estar rodeados de ese entorno, seguimos siendo fieles a ese mensaje del Evangelio, a ese mensaje de la salvación que nos dice: transforma tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar. Este es el camino. Camina como el Señor Jesús nos enseñó a caminar. Y entonces somos fieles. Porque Jesús le dice: a pesar de que vives ahí, tú has sido fiel y retienes mi nombre. Miren qué bendición. Yo, Señor, te pido que me ayudes a poder ser contado dentro de los que estén allí en ese grupo. Que a pesar de vivir en un entorno cada vez más complicado, porque es lo que está de moda, porque es lo que es cool, porque es lo que, si no hago eso, entonces mis amigos se burlarán de mí y me harán de menos, o ya no querrán reunirse conmigo. Porque ese es el ambiente, lamentablemente, Señor, en el que nos encontramos. Pero yo te pido que tanto a mis hermanos como a mí nos permitas mantenernos fieles y retener tu nombre por encima de todo, sin importar lo que se nos diga, lo que se nos ofrezca, las cosas, ventajas que podamos tener, que te seamos fieles y que guardemos tu nombre, Señor. Dice que ni aún en los tiempos
en que Antipas, miren, este es el único lugar donde el nombre de Antipas es mencionado, pero Jesús dice que Antipas era un testigo fiel. Era un hombre que se comportó fielmente delante de aquellos que rechazaban a Jesucristo, a su palabra, a su mensaje. A tal punto que Antipas fue muerto por mantenerse fiel. Antipas fue muerto. Allí donde mora Satanás, vuelve a decir Jesús. Pero aún en esos tiempos, aún viendo ese ejemplo, aún viendo lo que le estaba pasando a Antipas, la gente de la iglesia de Pérgamo permaneció fiel y guardó su nombre. Y Jesús se los reconoce por eso, al igual que te lo reconoce a ti y a mí, que en medio de la inmoralidad, que en medio del pecado, que en medio de toda la mala influencia que tenemos a nuestro alrededor, permanecemos fieles y no nos hemos olvidado de su nombre. Ah, gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Exaltamos, te glorificamos. Te pedimos, Señor, que eso sea vida en nosotros, Señor. Que podamos pasar, Señor, en medio de la tentación para glorificarte a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y en el versículo 14, Jesús ahora muestra, si queremos verlo así, otro lado de la moneda, ¿verdad? Y les va a decir que tiene contra los de Pérgamo y contra los de Verbo en Petén y contra todos los de las iglesias donde se predica su palabra en este tiempo y en todos los tiempos. Tengo contra ti que tienes allí adentro de tu congregación, allí adentro de tu iglesia, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner trampa delante de los hijos de Dios. ¿Quién era? ¿Quién era Balaam? ¿Quién era Balac? ¿De qué nos está hablando Jesús aquí? ¿Qué nos está recordando Jesús aquí? Pues podemos volver nosotros al libro de Números y buscar en el capítulo 22, los versos que empiezan en el capítulo 22 del libro de Números, y allí vamos a encontrar quién era Balaam. Miren, Balaam era un profeta de Dios. Así está identificado en la Biblia, con permiso. Como un profeta de Dios. Entonces no era alguien que se autonombraba profeta, o alguien que decía de sí mismo que hablaba en nombre de Dios, o que tenía sueños y visiones que Dios le había dado. No, este era un hombre reconocido porque Dios lo utilizaba para llevar un mensaje. No era el mensaje de él, no se nos olvide eso, era el mensaje de Dios que llegaba al pueblo por medio de Balaam, y entonces era reconocido profeta. Y el rey Balac, rey del pueblo de Moab, vio que el pueblo de Israel estaba creciendo y que cada vez era más poderoso y más grande. Y entonces él pensó, si este hombre Balaam es profeta de Dios y yo lo contrato, miren esa figura, ¿verdad? Yo lo contrato, yo le pago, yo tengo interés para que él diga lo que tiene que decir, y entonces le digo que maldiga al pueblo de Dios. Con eso que haga, entonces ese pueblo va a empezar a tener problemas y va a ser maldito. Miren, el rey, Balac, no entendía que el poder de la boca de Balaam no estaba en Balaam, sino en el Dios que le daba un mensaje para compartir. Espero que aquí entendamos también nosotros entonces, cuando queremos decretar, establecer, atar, decir, confesar con nuestra boca, tenemos que entender que es Dios el único que tiene el poder para hacer todo eso. Si Él nos lo da, podremos hacerlo. Balaam iba entonces al final de negarse, creo que 3 veces, de acompañar a los mensajeros que le mandaba Balac. A la 4ª vez Dios le dice, bueno, ve con ellos, es tiempo ya que vayas con ellos. Y se va con ellos, pero Dios le da esa autorización porque le va a mostrar tanto a Balaam como a Balac
¿Quién tenía la única autoridad que existe en este mundo para proclamar palabra? El único. Aquel que por medio de su palabra formó los cielos y la tierra. Aquel que por medio de su palabra creó al hombre. Aquel que por medio de su palabra dijo que todo estaba bueno, que todo era bueno. Entonces va Balaam allá con Balac y Balac le explica lo que quiere que haga. Y en principio, miren eso, en principio Balaam accede. Y cuando el pueblo de Israel va a pasar enfrente de él o debajo de él, él está en una pequeña elevación, cuando lo va a maldecir, Dios transforma eso. Y en lugar de que salgan palabras de maldición de su boca, salen palabras de bendición. Aleluya, porque eso exactamente es lo que el Señor hace con aquellos que quieren ver el mal de nosotros. De aquellos que creen que a través de hablar mal de cada uno de nosotros nos destruyen. Dios cambia el mal por bien, hermanos. Dios cambia esas malas intenciones hacia nosotros por buenas intenciones, porque Él nos ama, porque somos sus hijos, porque Él nos guarda, porque Él nos cuida. No importa lo que el hombre quiera decir. Balaam no podía maldecir al pueblo de Dios, aunque quería. Si no, ni siquiera se hubiera acercado a tratar de hacerlo, él quería. Y cuando descubre que no puede, porque Dios no se lo permite, entonces diseña otra estrategia. Y entonces él se vuelve un consejero malvado de Balac. Y le dice, lo que tú deberías de hacer es esto, para que el pueblo peque. Mira, ¿por qué no le ofreces a ese pueblo de Israel, a las hijas de Moab? ¿Por qué no le ofreces a tus mujeres? Porque entonces cuando los hijos de Israel forniquen con las hijas de Moab, van a estar en pecado, y ese sí va a ser motivo para que Dios se enoje contra ellos, para que la ira de Dios venga sobre ellos, porque están desobedeciendo a Dios. Miren el consejo que un profeta, uno que fue profeta de Dios en un tiempo, ahora le está dando a un rey del pueblo de los moabitas, para que ponga una trampa delante de los hijos de Dios. Y esto es a lo que Jesús se refiere. Por supuesto, Moab ya no está aquí cuando Apocalipsis está siendo escrito. Moab ya no está en medio de nosotros, pero la presencia de Balac, de los que siguen la corriente de Balac, sigue siendo presencia en nuestra sociedad, sigue siendo presencia en nuestra congregación. Y empezamos entonces a aceptar lo malo y le llamamos bueno. Y empezamos a creer que no es tan malo, que no tiene nada de malo. Además, algunas cosas las hacemos por nuestros niños chiquitos, pobrecitos ellos, en lugar de enseñarles lo que el Señor quiere que sepan. Algunas veces vamos encendiendo fuego extraño dentro de nuestra casa, fuego extraño en nuestra iglesia, por quedar bien con los demás. ¿Acaso no es eso lo mismo? Miren, los que predicamos estamos llamados a predicar lo que la palabra de Dios dice, no lo que la gente quiere oír. Algunos son muy populares porque dicen lo que la gente quiere oír. Y qué alegre, qué agradable, pero cuando nosotros tenemos que entender que Jesús mismo está mandando un mensaje para decir, ojo, atención con esos que quieren tender trampa y que usan artimañas y que, más todavía, están dentro de la iglesia. Los retienes ahí. Es lo que está diciendo Jesús a la iglesia de Pérgamo. Y les dice también, en el siguiente versículo 15, que tienes a los que retienen a la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Dos veces en toda la Biblia aparece esta mención. Una está ahí muy cerca, en el versículo 6 del segundo capítulo de Apocalipsis, donde dice, ahí es al contrario, ahí le dice, tú has sacado de ahí contigo a los nicolaitas, que yo también aborrezco, dice Jesús ahí. Jesús le dice, bravo, porque has sacado fuera a los nicolaitas. Para poder compartir contigo, hermano, busqué información sobre nicolaitas. ¿Quiénes son? En el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 5, se menciona a Nicolás.
dentro de un grupo de discípulos que han sido escogidos por los apóstoles por una cosa muy importante. Los apóstoles ya no pueden atender a la gente, los apóstoles ya no pueden estar repartiendo comida, atendiendo mesas, dice ahí Pablo, porque ellos se deben ocupar de la palabra. Porque ellos se deben ocupar de la palabra. Entonces ellos cuentan con una serie de discípulos que los van a apoyar a otras actividades que también el desarrollo y crecimiento de las iglesias necesitan. Pero Pablo está diciendo, disculpen, nosotros no podemos hacer eso, porque si hacemos eso, descuidamos el don, descuidamos aquello que el Señor nos envió, y es promulgar su palabra, estudiar su palabra, compartir su palabra. ¿A qué horas hago eso si además tengo que atender mesas? Bueno, ese es el razonamiento de Pablo. Y entonces escogen a algunos discípulos, entre esos estaba Nicolás, que dice que era de la región de Antioquía. Hasta ahí se conoce de Nicolás. No se vuelve a hablar absolutamente nada de Nicolás en todo el resto del texto de la Biblia, hasta que en Apocalipsis 2:6 vuelve a aparecer Jesús diciendo: yo aborrezco a los nicolaitas. Y aquí en el capítulo 2 siempre, pero el versículo 15, les dice a los de Pérgamo que ellos no los han sacado, ellos los tienen ahí adentro, y que Jesús los aborrece. Entonces, ¿quiénes eran los nicolaitas? Aparte de que se cree que era un grupo que formó Nicolás. Pero miren, hay dos formas que los estudiosos de la historia nos presentan este grupo de los nicolaitas, ¿verdad? En algún caso vuelve a ser un grupo como los que siguen la corriente de Balaam, que enseña al pueblo a fornicar, a comer la comida que estaba destinada a los ídolos. Eso quiere decir a tener prácticas que son ajenas a lo que la palabra de Dios nos indica, a hacer aquellas cosas que la palabra de Dios reprueba, pero ellos las fomentan. Ellos dicen: no te preocupes, mira, solo un poquito, nadie se va a dar cuenta. Así eran los nicolaitas según un grupo de los que los estudian. Y otros dicen que el nombre proviene de la unión de dos palabras griegas que realmente significan los que tienen el poder sobre el pueblo, los que son dueños del pueblo, ¿verdad? Nikos laitas, eso es otra corriente de verlo. Y ellos dicen que este grupo de Nikos laitas lo que buscaba era crear estructuras de poder, en la cual había una persona arriba, luego otro grupo, y luego otro grupo. Posiblemente estaban tratando de dirigirse a una iglesia tradicional, que así ha sido su estructura, pero resulta que también nosotros, dentro de las iglesias cristianas, evangélicas, pentecostales, neopentecostales, no sé qué más nombres nos han puesto, también hacemos eso, ¿verdad? También tenemos en algunos casos un pastor que es el príncipe, el rey, y sus hijos los príncipes herederos, y su esposa es la pastora, y tenemos una estructura ahí para gobernar al pueblo. Qué interesante, porque Jesús dice: yo eso lo aborrezco. Yo, dice Jesús, declaro que el que quiera ser más grande entre ustedes sea el que más sirve. No el que tiene el puesto más grande ni el lugar más honroso entre ustedes, sino el que más sirve. Entonces, obviamente, para él esas estructuras donde tenemos ancianos, pastores y por supuesto el ministerio quíntuple existe. Ahí está, porque es Dios quien da eso. Pero no para que gobernemos a las personas, no para que nos enseñoreemos de ellas, sino para que tengamos una estructura más plana, más horizontal, donde todos estamos para servir, y el que quiera sobresalir es el que más sirve, no el que más pide. No el que más pide, no el que más espera que le den, y que por qué aquí no hay, por qué no aquí no hacen, y por qué no. Y él no está haciendo nada. Tampoco es eso, ese es el otro extremo. Entonces Jesús dice:
yo los aborrezco. ¿Qué le está diciendo Jesús a la iglesia de Pérgamo y a toda la iglesia en este tiempo? Revisen si eso está ocurriendo entre ustedes y pónganle fin. Pónganle fin. No pueden ustedes seguir de esa manera. Porque Jesús está llamándonos aquí al arrepentimiento. Si hemos permitido que los que siguen la corriente de Balaam o que los nicolaitas, en cualquiera de las dos formas en que se conocen, estén entre nosotros, Jesús nos está diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete, basta ya de eso. Porque si no, yo vendré con mi espada de 2 filos y pelearé contra ellos, y muy probablemente también nosotros estamos allí, en ese juicio que Jesús va a promover, en ese juicio que Jesús va a hacer. El versículo 17 principia diciendo una frase que está en todas las cartas que estamos compartiendo: el que tiene oído para oír, que oiga. Duro, difícil, pero yo quiero ser de los que tengo oído para oír. Y yo soy de los que tengo que clamar al Señor para decirle: Señor, abre mis oídos espirituales. Yo no me puedo jactar de que puedo oír, cuando posiblemente estoy haciendo esas prácticas que tú acabas de mencionar y que no te gustan. Abre mis oídos espirituales, Señor, para que yo pueda escuchar. Que no crea yo que me lo sé todo, Señor. Que pueda yo oír lo que tú estás diciendo, Señor, en este mensaje a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. No voy a inventar nada. ¿Qué es el maná? ¿Cómo nos aparece a nosotros en la Biblia? ¿Acaso no es cuando aquel pueblo de Israel estaba casi muriendo de hambre en el desierto? Casi desfalleciendo, casi en las últimas. Y Dios, en su misericordia, le envía ese maná para que tenga alimento, para que pueda seguir su camino, para que pueda continuar. Y hoy el Señor está diciendo aquí que al que venciere, al que dejara esas prácticas que ya mencionamos, Él le va a dar el maná que aún tiene escondido. Que aún tiene escondido. Y ese maná, amado hermano, es el alimento espiritual que tú y yo necesitamos cada día de nuestra vida. Allí lo tiene Dios. Allí lo tiene Jesús preparado para el que venciera, para el que venza, para el que sea vencedor. Recibirá el alimento espiritual que necesita para seguir avanzando en el camino que Dios tiene preparado para él. Al que venciere, le daré del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita, escrito un nombre nuevo. ¿De quiénes sabemos que se les cambió el nombre? De Abraham, que pasó a ser Abraham. De Sarai, que pasó a ser Sara. De Jacob, que pasó a ser Israel. Pues yo quisiera y anhelo en mi corazón que Dios me diese una piedrecita blanca que tenía 2 significados en aquel tiempo. Se usaba una piedrecita blanca como ahora utilizamos las invitaciones para ir a un evento social. Nos dan una piedrecita blanca y cuando llegábamos al lugar del evento social, nosotros entregábamos la piedrecita blanca y nos permitían ingresar. Pero también había un formato en los juzgados donde una piedra blanca significaba que era libre y una piedra negra significaba que era culpable y por lo tanto sentenciado. Si lo vemos desde las 2 perspectivas, yo quiero ser invitado a la fiesta del Señor. Yo quiero ser invitado a las bodas del Cordero. Yo quiero que Él me dé una piedrecita blanca y que ahí tenga un nombre, que es el resultado de mi intimidad con Él, porque solo yo lo conozco. Todos me llaman como mis papás pusieron que era mi nombre, pero Dios me llama de una forma especial, me llama de una forma distinta, y posiblemente en mi tiempo de oración Él allí me va a llamar hijito,
De pronto Él me va a llamar amado mío. De pronto Él me va a llamar mi pequeño. De pronto Él me va a llamar de diferentes formas. Pero eso no es más que el resultado de la intimidad que yo tengo con Él. Y quiero también tener una piedra blanca, porque eso me está demostrando que ante una situación de juicio, Dios me está perdonando, Dios me está haciendo libre, Dios me está permitiendo recibir el perdón de mis pecados que viene por el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces al que venciere, le será dado el maná escondido, y les será dada una piedrecita blanca, que tiene un nombre, que solo el que la recibe conoce. ¿Anhelamos eso, hermanos? ¿Estamos dispuestos en nuestro corazón a clamar y a pedir a nuestro buen Dios que como vencedores, como aquellos que le hemos sido fieles y que no hemos negado su nombre, y que echamos fuera toda doctrina de división, toda doctrina que separa a su iglesia? Queremos ser maná escondido, queremos la piedrecita blanca, queremos tener un nuevo nombre en la intimidad con nuestro Señor. Que ese sea un anhelo en nuestro corazón. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les dé a ustedes una semana llena de su presencia y de su amor, que fortalezca la paz en su matrimonio y en su casa, que sus negocios sean prosperados y que puedan ser fieles, que puedan ser vencedores en medio de esta sociedad en la cual estamos inmersos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde.